Buen día. Hoy, 22 de agosto del 2025, iniciamos el tercer panel en el tercer día de las jornadas de Identidad Cultural y Política Exterior y la Jornada Internacional de Historia de la Educación en la Universidad Nacional, en la Universidad de El Salvador. Hoy es el tema de el neoliberalismo y sus problemas. Nos acompaña la doctora Lucía Picarella, el doctor Daniel Duarte, la magíster Natalia Fiori, el doctor este, Pablo Méndez, y va a comentar el doctor Gerardo Oviedo. Eh, eh, Lucía, te voy a ceder la palabra para que es el comienzo de este panel. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Buenos días para todos en América Latina, tardes aquí en Europa. Muchas gracias por la invitación. Claramente, Alejandro, como siempre, por tomarme en cuenta en estas actividades. Un saludo especial para todos los colegas, panelistas y público que va a participar en el debate. Sabemos que tenemos 15 minutos, entonces voy por puntos para que así luego dejamos claramente más espacio para el diálogo entre nosotros. Antes de empezar, quiero aprovechar para agradecer también la agencia Colombia con Preficiente, el director Cristóbal Padilla, todo su equipo de trabajo, Ana María Tolosa que nos está acompañando hoy y todo el equipo porque me permitieron claramente la investigación, me permitieron acceder a los datos, a las informaciones y por supuesto aceptar la hipótesis, ¿no? De este estudio que ya les voy a comentar. Eh, ¿Por qué he escogido, ¿no? Este caso de estudio? Porque me pareció un interesante ejemplo de un modelo, de una experiencia que se está dando en este momento en Colombia desde la Agencia Nacional de Contratación Pública y es un ejemplo interesante que se enfrenta claramente al paradigma neoliberal o a la lógica, a la racionalidad neoliberal en la lucha contra el hambre. Básicamente, esta investigación se insertó teóricamente en la contraposición clásica, podemos decir, teórica entre el concepto de seguridad alimentaria y el concepto de soberanía alimentaria. Sabemos que el primero evolucionó a lo largo, ¿no? de las décadas, desde los 70 hasta llegar a la mitad de los 90, cuando la FAO identificó las cuatro dimensiones para definir la seguridad alimentaria, o sea, la disponibilidad, el acceso, la utilización, la estabilidad. Sin embargo, sabemos también que los críticos argumentan que la visión dominante que hay a nivel internacional de seguridad alimentaria no cuestiona problemáticas importantes como, por ejemplo, las desigualdades estructurales profundas que existen en el sistema alimentario, tampoco la concentración de poder en las manos de las multinacionales, así como la explotación, la exclusión de campesinos y pequeños productores, y menos no cuestiona el control social, evidentemente, del sistema alimentario y las condiciones sociopolíticas a través de las cuales se accede a ellas. Por ende, surgió en la mitad, ¿no? de los años 90 la visión de soberanía alimentaria gracias al movimiento La Vía Campesina, que es una visión mucho más radical, que tiene como objetivo poner el control de la producción y de la distribución de los alimentos en las manos de quienes realmente, ¿no? las producen, y a diferencia de la seguridad alimentaria, que se puede producir en contexto globalizados y claramente mercados industrializados, la soberanía alimentaria requiere necesariamente una reforma agraria, por supuesto, ¿no? estructural y un control democrático claramente del sistema alimentario y la protección de los mercados locales. Entonces, no solo se cuestiona
el marco microeconómico, sino también se valora lo que no tiene valor económico, que es la cultura, las tradiciones ancestrales, la biodiversidad, por supuesto, etcétera. Entonces, sobre la base de este marco, así rápidamente explicado, he insertado esta investigación porque Colombia es, antes que todo, uno de los países más desiguales de América Latina, ¿no? Según los informes internacionales actualizados 2024, 1,6 millones de personas sufren en Colombia inseguridad alimentaria aguda. Pero en este marco, en este contexto, se está dando un ejemplo muy importante que nos hace entender cómo la soberanía alimentaria se puede implementar no solo a través de la lucha bottom-up, ¿no? La resistencia de movimientos, de colectivos, etcétera, sino también a través de acciones estratégicas que llegan de la institucionalidad, en este caso de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente. ¿Cuál es la hipótesis de esta investigación que se va a publicar en noviembre, diciembre, en una revista internacional? Es que los desarrollos recientes que se están dando en Colombia, tanto a nivel institucional como político, social, sociocultural y socioeconómico, están brindando un modelo híbrido de gobernanza participativa que puede y que tiene el potencial de reconfigurar todo el sistema agroalimentario hacia la justicia y la sostenibilidad. O sea, corta profundamente el molde, el paradigma neoliberal que sabemos en Colombia ha sido fuertemente implementado, ¿no? En las políticas y en las visiones prácticamente hasta el actual gobierno. Entonces, también este ejemplo rompe con las visiones académicas internacionales, porque cuando hablamos de soberanía o de seguridad alimentaria, todas las investigaciones enfocan sobre los movimientos sociales y el Estado casi siempre es reconocido como una parte del problema. Al contrario, Colombia Compra Eficiente está desafiando también esta visión dominante porque está representando un esfuerzo muy importante da un punto di vista del Estado, de una institución pública, hacia una transformación que, como veremos, no es solamente política, sino es sociocultural antes que todo, socioeconómica. Entonces, la hipótesis de base ha sido que Colombia Compra Eficiente se ha transformado en una comunidad de resistencia para enfrentar el neoliberalismo. ¿Por qué he utilizado esta palabra, esta expresión, ¿no? Comunidad de resistencia y no resiliencia, que es a lo mejor un término, ¿no? Más de moda? Porque hemos teorizado la resistencia como la acción de un grupo de individuos, de actores, en este caso, ¿no? De actores estatales, entonces de una comunidad, quien definen y construyen un espacio social y se comprometen en ese espacio en la defensa y el fortalecimiento de estructuras y de relaciones para enfrentar un desafío o una amenaza que puede ser evidentemente, ¿no? Los efectos nefastos del neoliberalismo de una lógica claramente ultracapitalista. Entonces he hablado de resistencia porque me refiero a la capacidad de estos actores, de esta comunidad institucional de posicionarse, de estructurarse en frente a estos riesgos y de desarrollar un proceso de cambio social imaginando una alternativa que es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque evidentemente Colombia no solo se distingue por su legado histórico de luchas sociales, sino también por estas praxis que está poniendo en marcha a partir de 2022 y es una forma, un modelo que llega profundamente desde América Latina. O sea, es una visión, es un modelo, es un ejemplo que nos está dando una lección desde el sur global hacia el norte global, porque también sabemos que muchas veces al hablar de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria, el norte global propone, ¿no? La alternativa, si así queremos entenderla para América Latina. Al contrario, Colombia con Preficiente está implementando este modelo híbrido que en primer lugar se alinea perfectamente al objetivo 2 de la Agenda 2030, pero sin dejar de permanecer profundamente en sintonía
con las realidades locales, entonces con las dificultades, las características, ¿no? del territorio. El tema de la seguridad y la soberanía alimentaria está bien claro y bien anclado en el Plan Nacional de Desarrollo, que es el documento legal, ¿no? La política, decimos, nacional 2022-2026, donde el derecho a la alimentación se define como un derecho humano fundamental. Se han puesto en marcha varias acciones intersectoriales, como el fortalecimiento, ¿no? de comisiones intersectoriales, la creación de un sistema nacional para una garantía progresiva del derecho a la alimentación, y este sistema maneja y coordina el Programa Nacional Hambre Cero, que es el Plan Nacional de Emergencia para las zonas más vulnerables. Y evidentemente Colombia como presidente está apoyando esta visión transformadora a través de una estrategia muy ambiciosa que ha tenido como objetivo el de democratizar las compras públicas, las contrataciones públicas, y garantizar un acceso equitativo en este sistema a todos los actores, hasta llegar a los actores de la economía popular. Entonces, campesinos, pequeños productores, microempresarios, economía popular, todos son y pueden participar como potenciales proveedores del Estado. ¿Cuál ha sido la estrategia? Se le explico muy básicamente: la integración de dos macros, podemos decir bloques. El primer bloque de acciones se define ruta de la democratización, y el segundo macrobloque se define, es una plataforma y es mi mercado popular. Esta integración está desafiando, como le decía, el modelo paradigmático, porque a partir de 2023 arranca la ruta de la democratización, que quiere desmantelar las barreras de acceso, de participación y de capacitación de los actores micros productores, campesinos, pequeños agricultores, economía popular. Al convertirlos en posibles proveedores del Estado, evidentemente se va a fomentar un desarrollo más sostenible, a proteger el mercado local, a dinamizar las economías, ¿no? locales más vulnerables, y promover mayor justicia social. Esta acción se basa sobre tres ejes: la escuela virtual de capacitación, entonces una plataforma activa toda la semana, las 24 horas, que brinda tanto a los proveedores potenciales como a los administradores, ejecutivos, funcionarios, formación continua. Esto se junta a la presencia física, a la cobertura territorial, porque sabemos que hay un gap digital muchas veces, y entonces las capacitaciones se desarrollan también en físico, en el territorio, mediante la metodología dialógica de los foros, y por fin la asistencia técnica especializada. Y a eso se juntan otras acciones, como por ejemplo la iniciativa Café Social, que permitió a las madres jefas de hogar o a las víctimas del conflicto armado ser proveedoras, ¿no? del Estado. Y también al otro macro bloque, que es mi mercado popular. Técnicamente un módulo de la plataforma virtual, ¿no? de la tienda virtual del Estado colombiano. No es solamente esto, porque mi mercado popular se volvió una herramienta de democratización, porque busca interrumpir la dinámica oligárquica de adquisiciones por parte del Estado, y entonces promover inclusión socioeconómica y cultural, por supuesto, más amplia. También esta plataforma está apoyada, ¿no? por otras herramientas más legales, decimos, como los instrumentos de agregación de demanda, o también las asociaciones públicas populares. Entonces, esta integración entre estos dos bloques, en primer lugar, nos ha dado ya un impacto importante en términos, ¿no? de participación, de inclusión y de resultados. Según unas estimaciones de la agencia relativa a 2024, se firmaron aproximadamente 58 contratos con proveedores, ¿no? pertenecientes a la economía popular. Seguramente Ana luego nos puede estar dando actualizaciones, ¿no? indicadores más actualizados. Y como le decía, es un modelo que está
enfrentando el paradigma neoliberal, la oligarquía y sobre todo, ¿no?, el sector de las compras públicas, que casi siempre es algo muy técnico en las manos de unos pocos. ¿Por qué? Porque esta estrategia va a implicar una realineación de los marcos regulatorios con los objetivos no solo políticos del Estado, sino también socioculturales, habilitados, ¿no?, y potenciados por un uso estratégico de las herramientas digitales. Colombia, con Preficiente, de esta forma se está transformando evidentemente en el poderoso brazo ejecutivo del gobierno del cambio, como se define el actual gobierno colombiano, gracias a una visión muy clara que es justicia social, es innovación, es soberanía alimentaria y también soberanía tecnológica, porque en el momento en que hablamos se están desarrollando unas mesas importantes para también lograr una soberanía digital en el espacio colombiano. Gracias a la ruta de la democratización, el Estado, a través de Colombia con Preficiente, logró llegar en los territorios donde nunca hubo presencia estatal. Entonces, las partes, ¿no?, más excluidas y marginalizadas, con la realineación del marco regulatorio a la visión sociocultural, Colombia está dando, a través de este ejemplo, un modelo que, como le decía, es un modelo de resistencia porque implica un cambio que no es solamente normativo, no es solamente de procedimientos, sino es un cambio guiado por un cambio paradigmático cultural. O sea, la cultura, un cambio cultural se vuelve el eje central de la acción que está moviendo Colombia con Preficiente en Colombia. Y esto va a tener un impacto muy importante que nos permitió corroborar esta hipótesis porque definitivamente la agencia se volvió comunidad de resistencia porque se convirtió ella misma en este espacio social en las cuales se están creando hipótesis alternativas, estrategias alternativas de acción comprometidas con la reducción de brechas, de desigualdades y protección de los bienes comunes, si entendemos bienes comunes, ¿no?, en la visión que fue de Ostrom. Además, es una visión, es un modelo que va a tener un impacto muy fuerte a nivel institucional porque va a potenciar todo lo que desde las ciencias políticas hemos definido como democracia participativa, administración compartida, e-government, ¿no?, gobierno abierto, etcétera, porque evidentemente nos ofrece un modelo de gestión pública desde una perspectiva, antes que todo, ética, responsable y claramente compartida. ¿Cuál es el desafío de la agencia a nivel propiamente institucional? Evidentemente repensar e institucionalizar todo su mandato, toda su gestión administrativa y ejecutiva desde una perspectiva colaborativa y de cogestión. Y esto va a tener un impacto a nivel sociocultural. Por esto le decía, ¿no?, el cambio es paradigmático y tiene como eje una resistencia cultural. ¿Por qué? Porque evidentemente el modelo híbrido que nos está dando Colombia con Preficiente crea un puente entre la esfera institucional y la esfera social. Todas las decisiones de Colombia con Preficiente, sean directrices, sean acuerdos, sean convocatorias o lineamientos, ¿no?, líneas guías, se someten ex ante a consulta ciudadana, o sea, a participación popular. Se lanzan los borradores en las plataformas de la institución y en las redes sociales y los ciudadanos pueden dejar sus comentarios en estas plataformas. Además, se sigue esta metodología también en itinere, o sea, mientras el proceso se está dando para aportar eventuales mejoramientos o sugerencias, ¿no?, de mejoramientos. Y por fin también ex post, en este último caso, ¿no?, con el proceso de rendición de cuenta. En este sentido, si se fortalece más esta última parte, ¿no?, la etapa ex post, y se amplia no solo a la cuestión de la rendición de cuenta, el modelo que está implementando Colombia con Preficiente tiene todos los elementos innovadores para enmarcarse
en lo que desde hace unos años, retomando también, ¿no?, la visión de la Clau, hemos actualizado en democracia cultural radical. O sea, una resistencia que se ancla profundamente en cambios paradigmáticos culturales. Colombia no está con este modelo y Colombia con Presidente no está con este modelo solamente democratizando el acceso a las compras públicas, permitiendo inclusión, participación, etcétera, sino que también está sentando las bases para una transformación profunda del sistema desde la institucionalidad. Entonces, evidentemente, nos está brindando un modelo híbrido y nos está haciendo entender que este modelo puede remodelar desde América Latina, desde el sur global, todo el debate relativo al desarrollo sostenible y a la soberanía alimentaria, haciendo también énfasis sobre el hecho de que el Estado no necesariamente debe ser solamente regulador en este proceso, sino también puede ser aliado, ¿no?, o co-creador de modelos que son profundamente modelos post-neoliberales. Aquí me paro para dejar todo el tiempo a los otros colegas y al debate, por supuesto. Mil gracias. Lucía, me encantó escucharte. Te doy otra vez la bienvenida a los compañeros y colegas de Colombia que acompañan a Lucía y que tienen todo que ver con esto que puso Lucía. Ahora nos vamos a pasar de Italia, donde está Lucía, a Argentina y vamos a ver dos entradas distintas al neoliberalismo. Una desde el punto de vista educativo, con el doctor Daniel Duarte, y también con Natalia Fiori, que no nos puede acompañar ahora, pero va a exponer Daniel, y luego con el doctor Pablo, Pablo, que va a hablar desde la Universidad Nacional de Lanús sobre, haciendo otra entrada del neoliberalismo más desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista más de la historia política, de la historia del discurso. Bueno, quería también darle la bienvenida a mi querido maestro Hugo Biagini, que escribió sobre el neoliberalismo, un gran combatiente, que tenemos la suerte que nos acompaña. Entonces ahora, muy bien Hugo, ahora le cedo la palabra al doctor Daniel Duarte. Bienvenido otra vez, Daniel, a estas jornadas. Bueno, gracias Alejandro y bueno, un gusto compartir con todos ustedes este panel. Eh, Primero, un breve comentario. El otro día tuvimos el conversatorio con Chartier y Alejandro presentó mi caso particular, una víctima individual de estas políticas, ¿no? Eh, Porque, bueno, yo tengo el ingreso a CONICET, me fui informado el 7 de septiembre de 2023, y bueno, como producto de las políticas de ajuste de este gobierno, todavía estoy ahí a la espera del alta. No quise el otro día robarle tiempo a Chartier justamente, pero es pertinente comentarlo no por el caso individual, sino para comprender a dónde va el ajuste cuando hay, en el marco de las crisis capitalistas, necesidad de un corrimiento de capitales. El ajuste nunca va al sector financiero, el ajuste nunca va, en el caso argentino, a los sectores agrícolas terratenientes, el ajuste va a los trabajadores de la investigación, de la educación, a los jubilados, como lo estamos viendo, que incluso están en una situación mucho peor que cualquier otro sector de la sociedad. Así que, bueno, y me pido permiso porque tengo un machetito acá que lo voy a abrir. No voy a tratar de no leer, pero algunas cositas que que fui marcando. Les cuento el trabajo que presentamos con Nati Fiori para este congreso lleva por título Educación y Reformas, balance sobre las políticas en educación y su vinculación con el trabajo en el contexto de nuestra historia reciente. El trabajo, ya presentamos con modificaciones este trabajo en otra jornada, es resultado de un proyecto Filosit que tuve el gusto de dirigir de 2019 hasta 2020. Venció en este año, fue 2024, este año tuvimos que presentar los resultados.
que llevó por título Historia de la Educación Argentina, 1984-2018, estudio de las políticas normativas en el contexto de nuestra historia reciente. Y en este proyecto de investigación nosotros buscamos desarrollar tres ejes de trabajo. Un primer eje, que estuvo más bien dirigido por mí, que buscó elaborar los lineamientos principales de los debates que se encontraban detrás de los discursos que alentaban los procesos de reforma. Estamos hablando siempre del proceso democrático reciente. Y también nos pareció interesante, además de subordinarlos a una tesis de la cual luego voy a hablar, tratar de conocer eh, quiénes y desde qué perspectivas se levantaba la bandera de la crisis educativa. Bien, por supuesto que crisis es un término polisémico que puede ser entendido de múltiples formas. En líneas generales, todos podemos coincidir en que hay una crisis educativa, en que hubo una pauperización en diferentes áreas de la educación en los últimos 30, 40 años. Lo que sí es cierto es que no todo el que lo dice con el mismo interés. Por lo tanto, hay que tratar de ver cuál es la orientación social del que plantea, estamos en una crisis, hay que hacer tal cosa. Un segundo grupo de análisis de este proyecto de investigación fue justamente el que encabezó Natalia Fiori, que lo que hizo fue tratar de analizar los diferentes procesos de reforma educativa en el ámbito de Cava, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces ella se ocupó de entrarle a la reforma NES en tratar de analizar la secundaria de futuro. De hecho, ella eh, presentó una tesis muy recomendable para leer sobre la reforma NES en la ciudad de Buenos Aires. Su título de magíster lo obtuvo de ese modo, que tuve el gusto de dirigirla también. Y ahora ya más nuevo, que lo metimos ahí casi sobre el pucho al final, con lo que son las nuevas reformas, nuevos intentos de reforma de secundaria aprende, siempre para el ámbito de Cava. Y teníamos un tercer eje de análisis trabajado por otro compañero que no participó, por eso lo dejamos afuera de esta ponencia, que tiene que ver con cómo a lo largo de este tiempo, que el compañero lo retoma desde antes incluso de la dictadura, se empieza a notar una presencia de organizaciones no gubernamentales entrando en la política educativa nacional. Bien. Bueno, eso es el proyecto de investigación en general y lo que nosotros hicimos para este trabajo es tratar de ver como línea directriz cómo las propuestas de reforma van introduciéndose en el análisis, en el vínculo entre educación y mundo del trabajo. Y cuando hablamos del vínculo educación-mundo del trabajo, hablamos desde dos perspectivas. Desde una primera perspectiva, cómo afecta al ciclo formativo de los estudiantes, estamos hablando de la educación en general, apuntamos particularmente a la educación media, y cuáles son las orientaciones programáticas que aparecen en el currículum para tratar de entender cómo las reformas en el sistema lo que buscan es, ¿cómo decirlo?, modificar la mano de obra necesaria para el mercado de trabajo, pero también algo que nos pareció muy interesante es ver cómo estos procesos de reforma también afectan al mundo del trabajo docente. Bien. Eh, entonces, jugamos siempre nosotros en ese doble juego. Eh, Como aporte, nosotros consideramos que nuestra investigación tuvo dos aportes centrales. Uno de esos aportes, eh, nosotros consideramos central mantener abierta la puerta de los debates sobre la orientación programática de la educación en el contexto reciente y sus vínculos con nuevas formas de trabajo requeridos por el mercado de trabajo. Bien, entonces tratar de ver eso en el marco de una serie de políticas que nosotros podemos encasillar como políticas neoliberales. Bien, Eh, que fueron implementadas en nuestro país, pero también implementadas en todo el mundo, desde, también, siendo historiador no hay muy taxativo, lo que podemos considerar el colapso de lo que fueron las políticas del estado de bienestar. Después tenemos, bueno, la hipótesis central pretende demostrar que los constantes cambios programáticos, especialmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, responden a la imposibilidad del sistema educativo de adaptarse a los requerimientos cada vez más dinámicos, más transformados del propio mercado de trabajo. Y el otro aporte que consideramos que pudimos hacer con nuestra investigación viene de la mano de
entender que las modificaciones constantes en las necesidades del mercado de trabajo y cómo afectaron a las políticas curriculares educativas, también generó una modificación y, entendemos, una tendencia a la pauperización en las condiciones del trabajo docente. ¿Bien? No solo cambiando su forma, sino dándole menos herramientas formativas y, por supuesto, económicas para poder llevar adelante esas tareas. Bien, el texto que nosotros presentamos acá analiza justamente crisis de la educación y crisis del trabajo docente en el contexto de la historia reciente, y defendemos estas dos posturas aparentemente opuestas. Trabajamos, perdón. Por un lado, la que culpa al Estado por sus falencias, ¿sí? Y por otro lado, la que defiende al Estado por su intervención. Y nosotros sostenemos que ambas desconocen un problema de fondo que tiene que ver con la propia tendencia a la crisis del desarrollo capitalista, ¿bien? Que requiere de la reorganización laboral como una forma de, presionando sobre el trabajo, recomponer su propia tasa de valorización. Por lo cual, siempre el modo de producción capitalista está buscando ser más productivo por un lado, pero por el otro lado, explotando más y pauperizando más las condiciones de trabajo. Por supuesto que esto no es, siempre que uno tiene una idea genial es porque a otro se le ocurrió antes, de esto lo tengo claro, está trabajado desde la tesis de Harry Braverman. Harry Braverman fue un marxista norteamericano que se encargó de estudiar procesos de trabajo, publicó un libro icónico en 1974 y bueno, y entró en un debate sobre qué había pasado, qué estaba pasando a lo largo de la historia del capitalismo con el trabajo. Sostiene dos posiciones, dos hipótesis que me parecen muy interesantes. Por un lado, quiero decir, voy a decir las dos de conjunto. Lo que sostiene Braverman es que a lo largo de la historia el capitalismo no solo generó un proceso de apropiación de los medios de producción, en un proceso de concentración, sino que además, y esto es lo que queremos resaltar porque es lo que retomamos para nuestro trabajo, que lo que fue haciendo a lo largo de la historia es sacarle al trabajador el control sobre el proceso de producción. Entonces el trabajador cada vez comprende menos aquello a lo que se está dedicando, cómo es el proceso de producción de conjunto. Braverman murió muy poquito después de publicada su tesis, su libro, pero se abrió todo un debate en el mundo del trabajo, particularmente con algunos marxistas franceses que empezaron a sostener la teoría de la regulación. Bien. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque el debate sobre procesos de trabajo se abre justamente en el marco de la crisis del petróleo, en el marco de las crisis del estado de bienestar. Por lo tanto, nosotros en Argentina, que tuvimos la desgracia de atravesar dos cruentas dictaduras justamente en ese periodo, la del 66-73 y luego la del 73, la del 76-83, un poco que esos debates dentro del mundo académico quedaron relegados y se volvió a poner todo en discusión justamente a partir de la apertura democrática. Y se empezó a discutir, bueno, la participación, la democratización, etcétera, etcétera, pero también qué hacer con el mundo del trabajo y qué hacer con el mundo de la educación. Es por eso que nosotros elegimos justamente este periodo para trabajar, desde el 84 en adelante. Eh, Como les decía, a partir de la tesis de Braverman sobre la degradación del trabajo, nuestro texto argumenta que los docentes han sufrido un proceso similar de proletarización y descualificación y descalificación del trabajo. La implementación de reformas educativas influenciadas por organismos internacionales, llámese UNESCO, Banco Mundial, OCDE o las ONGs que trabajó nuestro compañero, han provocado que el docente pierda progresivamente el control sobre su proceso de trabajo y señalamos que las nuevas tecnologías, la proliferación de la oferta docente y la reorganización de las tareas han intensificado la carga laboral, obligando a los educadores a asumir roles que van más allá de la enseñanza, como por ejemplo la contención social, ¿sí? Y eso es algo que trabaja de manera muy interesante Nati Fiori. Acá voy a leer un poquito porque es la parte justamente que le tocaba desarrollar a ella. Los docentes se ven obligados a asumir nuevos roles, ¿no? Contenedores
gestión administrativa de la escuela, por menos salario, por igual o menos salario. O sea, las condiciones económicas, los recursos brindados a la educación también han ido en un proceso de constante pauperización. Por supuesto, con altas y bajas, pero en líneas generales, cuando uno ve la tendencia es a un proceso de desfinanciamiento, que en muchas cosas está siendo salvado justamente por el sector privado, que actúa a su vez como un contenedor del sector público. Eh, Esto no está en el trabajo, un comentario. Con las políticas de este gobierno, nosotros estamos viendo cómo muchas personas de clase media que tenían sus hijos en la educación privada, media o universitaria, tienen que volver a la educación pública, generando un aumento en la matrícula en el sector público que no está siendo financiado, provocando un cuello de botella. ¿Bien? Esto es algo que estuvimos discutiendo justamente después de presentar el trabajo. Como les decía, Natalia Fiori analiza en los procesos de reformas vistos en Cava, nueva escuela secundaria, secundaria del futuro, y como les decía, ahí quedó secundaria aprende, medio como una entrada a seguir investigando porque es lo nuevo, si se quiere. Lo que afirma Natalia, lo que argumenta es que el proceso de reformas educativas en la ciudad de Buenos Aires, incluyendo NES y Secundaria del Futuro, son un claro ejemplo de políticas neoliberales, ¿sí? Que no resuelven las necesidades sociales. Eh, y ella identifica con estas reformas cómo hay una serie de cambios en tres áreas claves: el currículum, la didáctica y la organización del trabajo docente. Bien. La NES se critica, la crítica que hace de la NES, perdón, es por simplificar la oferta académica y reemplazar la formación práctica por habilidades genéricas para el siglo XXI, con el objetivo de crear entre comillas, un sujeto empleable. Por su parte, la secundaria del futuro considera una profundización didáctica que, aunque promueve la planificación colaborativa, aumenta la precariedad y la carga laboral de los docentes sin una mejora salarial. Entonces nosotros nos encontramos justamente con los dos proyectos de reforma, con los dos problemas que señalamos en este tiempo reciente. Lo que trata de indicar finalmente Nati Fiori es, lo que realiza es una crítica de estas reformas, que a pesar de la retórica oficial que las presenta como una mejora, contribuyen a la proletarización y descalificación de los educadores, redefiniendo su rol de transmisores de conocimientos a meros, y esto aparece en los documentos de la reforma, a meros facilitadores, ¿sí? Facilitadores de nuevas habilidades que están pensados no para el servicio social, no para una mejora en las condiciones de vida de nuestro país, sino que están pensadas únicamente para el mercado. Bien, eh, breve, tengo un ejemplito también para darles, pero no quiero tampoco abusar del tiempo, así que cualquier cosa lo dejamos para el debate posterior. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Muy claro, me encantó tu exposición. Ahora Gracias. vamos a pasar a- al doctor Pablo Méndez, que es doctor y que es compañero de trabajo en la Universidad Nacional de Lanús, es alguien que quiero mucho y que está haciendo desde hace muchos años un estudio sobre el neoliberalismo en Argentina, que está cambiando muchas tesis que circulan actualmente, así que me gusta mucho contar con Pablo en este panel. Pablo, te cedo la palabra. Gracias, Alejandro. ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, te agradecer primero por la invitación a participar en este espacio. La verdad, los compañeros y compañeras que me precedieron, miradas muy interesantes que también me interpelan sobre el tema de la educación, y cómo uno termina jugando mucho más que un proceso de enseñanza allí, ¿no? Es interesante para pensarlo y la verdad que me ha interpelado mucho. Después, bueno, nada, agradecer el espacio y para contar un poco la investigación que vengo haciendo en el marco de la Universidad de Lanús. Yo también soy investigador del CONICET, adhiero a las palabras que decía Daniel sobre el ajuste salarial que estamos sufriendo y sobre todo los compañeros que todavía tienen el ingreso pendiente, es importante que eso se resuelva porque es una situación angustiante realmente. Eh, Básicamente cuento un poco lo que vengo haciendo, y después por ahí podemos abrir el diálogo. Yo estudio más que nada lo que
podríamos llamar las transformaciones del liberalismo en la Argentina en el siglo XX, posterior a la crisis del 30 y a, toda, y a a la crisis del liberalismo que sufre Argentina, el liberalismo sufre a nivel mundial y que impacta, por supuesto, aquí en Argentina y el modelo agroexportador de nuestro país. A partir de allí hay toda una reconversión del liberalismo que se da a nivel mundial y a partir de ese momento, con distintas usinas intelectuales, o hoy conocidos también como think tanks, como protagonistas, hay toda una revisión de las ideas heredadas del siglo XIX. Y muchos autores dicen, bueno, allí está el proceso de emergencia de lo que hoy llamamos neoliberalismo, con un montón de variables, ¿no es cierto? No hay un solo liberalismo, es un colectivo de pensamiento heterogéneo, con tensiones internas y con ideas y proyectos de sociedad que no siempre son acordes. En el caso de la Argentina, a mí me ha interesado estudiar un grupo intelectual. Me parece que la historia de los grupos intelectuales como productores de discurso, de visiones de mundo, de proyectos de país, es muy interesante para entender las transformaciones del liberalismo. Las transformaciones del liberalismo y también las transformaciones del modelo productivo y del capitalismo en la Argentina, porque esas transformaciones no se dieron de manera mecánica, sino que fueron traccionadas de distintos puntos por el poder, la violencia y también por la participación de grupos intelectuales que intervinieron en la opinión pública, que tenían contacto con las élites políticas y económicas. Después de la crisis del 30, sabemos que en Argentina se empiezan a practicar lo que se llaman ideas de intervención del Estado, intervencionista, de intervención del Estado en la economía, desde distintas vertientes. Bueno, tenemos el ascenso del peronismo en los 40 y paralelamente se da toda una reorganización del campo liberal o más ampliamente, de manera más amplia, del campo liberal conservador en la Argentina. Y dentro de este campo hay un grupo intelectual muy marginal, reducido, que va a estar liderado por algunos intelectuales o funcionarios que hoy conocemos más y otros que no se conocían tanto y que en la actualidad empiezan a tener más renombre. Me refiero puntualmente al grupo de Venegas Lynch, padre, o Venegas Lynch, abuelo, vendría a ser ya a esta altura. Alberto Venegas Lynch, que es uno de los primeros que empieza a dialogar con las transformaciones que estaba teniendo el colectivo liberal, neoliberal, entre los años 40 y 50. Pinedo Abuelo también, y Álvaro Alzogaray. Este grupo, que era bastante también heterogéneo, es interesante de estudiar porque empieza a intervenir en el marco de la Revolución Libertadora y empieza a pensar, a proyectar una Argentina posperonista. O sea, que empieza a traccionar la idea de una Argentina posperonista. Y esto lo hace a partir de un doble diálogo. En principio, dialogando y trayendo a la Argentina las ideas del colectivo neoliberal, las ideas de la escuela austríaca, Hayek, von Mises, también de la escuela alemana y del libertarianismo estadounidense. Sobre todo esa línea entra por Venegas Lynch, son los primeros que invitan a Rothbard, los primeros que traducen a Rothbard y lo invitan al país. También son los primeros que traducen a Hayek, a todos los referentes de la escuela austríaca y del libertarianismo de los años 60. Y ellos tienen todo un diálogo con el colectivo de pensamiento neoliberal de los que está emergiendo en ese momento, que ni siquiera era hegemónico, en los años 50, 60 y 70. Y también en este diálogo tienen toda una articulación de estas ideas que están recibiendo desde Europa y Estados Unidos. Ellos practican toda una articulación con el liberalismo del siglo XIX, puntualmente con la generación del 37 y más puntualmente todavía con Alberti. Entonces establecen toda una línea de continuidad entre las ideas de Alberti, sobre todo las ideas de las bases y la omnipotencia del Estado, que es muy selectiva la lectura que hacen de Alberti, sobre todo muy, y también, bueno, sesgada, y articulan estas ideas con el liberalismo o el neoliberalismo de post-crisis de los años 30. De hecho, Venegas Lynch, que lo hemos comentado en otros espacios, dice, bueno, hay una línea de continuidad entre las ideas de la generación del 37 y entre Hayek, von Mises. Ellos tratan de articular discursivamente
esas líneas de pensamiento para pensar la Argentina posperonista desde un discurso refundacional. Y acá tenemos entre los años 60 y 70 toda una idea, toda una puesta en discurso de lo que ellos llaman las bases, esta idea de volver a las bases. Volver a las bases era volver a la Constitución de 1860, volver a las ideas de Alberdi, para refundar la Argentina, pero no refundarla, digamos, volver a un pasado impoluto, sino refundar la Argentina con todos los desafíos del siglo XX. Por eso también hay toda una articulación con las ideas neoliberales. Y en esta articulación, además de plantear una línea de continuidad entre una filosofía liberal que garantizaría el contacto entre las ideas de la generación de 37 y la idea de la escuela austríaca, también hay una forma de construir una identidad del nuevo liberalismo argentino, del neoliberalismo argentino, que en ese momento es incipiente, a partir de la definición del adversario. Porque lo que trae el colectivo neoliberal transnacional es la idea de que el intervencionismo de Estado, más allá de la diferencia de regímenes políticos, más allá incluso de las diferencias ideológicas, conduce inevitablemente hacia el totalitarismo. Aquí hay una lectura una relectura de Camino de Servidumbre de Hayek y de otro. Camino de Servidumbre es el más conocido, ¿no? Pero es algo que está muy presente en el colectivo transnacional neoliberal de los años de posguerra, ¿no? De los años 40 y 50, donde se dice que toda intervención del Estado en la economía, como decía, conduce a un colectivismo y a un totalitarismo tipo estalinista, y ellos utilizan esa grilla interpretativa para leer los fenómenos políticos locales, especialmente el peronismo. Entonces, Alzogaray, por ejemplo, dice, bueno, así como en Alemania hubo un Hitler, en Italia hubo un Mussolini, en Argentina, bueno, el peronismo es nuestro totalitarismo autóctono, y no solo, pero no tanto por una cuestión política, sino por lo que traen ellos es una cuestión económica, lo leen de una grilla económica, totalmente económica, porque dicen el totalitarismo, y acá vuelven a la Constitución de Alberdi, a una interpretación de la Constitución alberdiana, el totalitarismo viola la base constitucional, del orden constitucional, que es la libertad económica. Ellos postulan que la libertad económica es la base de todas las demás libertades. Acá hacen, insisto, una lectura de Alberdi, ¿no? Es la base de todas las demás libertades, y por lo tanto, cuando se interviene en la libertad económica, regulando precios, cobrando impuestos, y otras acciones, cuando se interviene sobre la libertad económica, se interviene sobre todas las demás libertades, y por lo tanto ahí se abre un camino hacia el totalitarismo. Entonces hay toda una articulación entre la interpretación que traen de la escuela austríaca y de otras vertientes neoliberales con la forma en que ellos entienden que la generación del 37, especialmente Alberdi, instaura las bases de la Argentina. Y cuando ellos hablan de volver a las bases, es volver desde este punto de vista, ¿no es cierto?, de un discurso absolutamente refundacional. En ese momento, Alzogaray, por ejemplo, escribe un libro que se llama Bases para una política futura en el 68, siendo embajador de Onganía en los Estados Unidos. eh, y están pensando en la salida de la dictadura, están pensando cómo debe ser la democracia futura. Una democracia bipartidista, donde estén claramente quiénes son liberales y quiénes son antiliberales, con un Estado fuerte, un Estado de derecho, que, como dice Venegas Lynch, proteja la vida, la propiedad privada y la libertad creativa. Y postulan en ese diálogo, en esa lectura que tienen con la generación del 37, a la libertad económica como base del orden constitucional. Y no solo eso, hay autores que van más lejos, por ejemplo, Alberto Venegas Lynch o Manuel Tagle, un liberal católico de los años 60, ligado al sector automotriz de Córdoba, plantean que la propiedad privada, y acá van a tener un montón de diálogo después con el libertarianismo, con el anarcocapitalismo, con todos los idearios que hoy vemos circular en la actualidad, que la base de la democracia el fin de la democracia es la protección de la propiedad privada. Por lo cual, cuando la democracia no puede garantizar la propiedad privada, tiene que ser interrumpida. Y a partir de aquí, bueno, se justifica toda la serie de golpes de Estado y la proscripción del peronismo que vemos entre los 50 y los 70, ¿no? Tienen toda una idea también de dónde está la base de la democracia. No es el sufragio popular es un medio, no es el fin.
lo que tiene la democracia es la conservación de la propiedad privada. Sin libertad, sin propiedad privada no es válido el sufragio popular, que ellos, de hecho ellos dicen el sufragio popular lo que abre el camino es a los extremismos antidemocráticos, por lo cual se puede interrumpir la democracia en nombre de la misma democracia. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque no es simplemente una dicotomía entre democracia y autoritarismo. El autoritarismo puede ser un medio para preservar la democracia, tal como ellos lo plantean en los 70. Y a partir de aquí se abre toda una serie de líneas, ¿no? Para pensar el liberalismo o el neoliberalismo o el libertarianismo contemporáneo en la Argentina. Porque ellos, sabemos, a ver, entre el anarcocapitalismo y la generación de 37 no hay mucha, digo, hay que ser sería una lectura muy tirada de los pelos encontrar alguna relación allí. Sin embargo, esta generación que piensa una Argentina post-peronista, la generación de Alzogaray, Venegas Lina abuelo, Pinedo abuelo, esta generación que piensa la Argentina post-peronista, la lectura que hace la generación del 37 y la lectura que hace para adelante con las ideas liberales y neoliberales de por medio, permiten ciertas articulaciones que la vemos en el discurso de Milei, ¿no? Cuando él articula en su discurso Alberdi con el anarcocapitalismo, cuando esto se vio mucho en la asunción presidencial, dice, hubo una generación de jóvenes intelectuales que se animaron a pensar la Argentina y a partir de allí, con todo este puente, ¿no? Que se da sobre todo en los 60 y 70, se terminan articulándose una lectura del liberalismo en la Argentina. Un liberalismo que tiene distintos ciclos, ¿no? Y que se ha propuesto eh, tiene una fuerte impronta, no reformadora, pero sí transformista o transformadora. Un liberalismo que ha sido, según la lectura que plantea Terán, o más atrás, que no sé, Canal Feijóo, que ha tenido o ha intentado aplicar en la Argentina de distintas maneras lo que sería la utopía de una sociedad de mercado, dar que la Argentina tenga como base una sociedad, una sociedad basada en las relaciones de mercado. Con esto termino. Esa utopía de la sociedad de mercado ha tenido distintos intentos, se ha reconvertido a lo largo del siglo XX y XXI. Y ha sido también la historia de un continuo fracaso, por supuesto, pero está presente. Me parece que es importante para pensarlo desde esta dimensión, para entender por qué el neoliberalismo o el liberalismo moderno o el liberalismo del siglo XX y XXI tiene adhesión, y tiene capacidad de supervivencia también. Y cómo en este continuo intento de darle a la Argentina una base social transida por las relaciones de mercado, hay una idea de un liberalismo popular que está en Alzogaray, por ejemplo, cuando él dice la Argentina necesita de una economía popular de mercado para funcionar, acá trae toda una lectura de la economía social de mercado alemana. Y también la vemos en el gobierno actual, donde trata de apoyarse en bases populares, no las bases populares, las masas que se movilizan hacia las plazas y las calles, sino es otro tipo de idea el que tienen, pero hay un liberalismo que trata de permear en la base social y que trata de reformatear o reconvertir las bases sociales desde las relaciones de mercado. Parece que ese es un proyecto que nos permite pensar el liberalismo argentino a largo plazo sin pensar que es siempre lo mismo, ¿no? Que entre Alberdi y el anarcocapitalismo de Milei hay una relación directa de continuidad. No, hay relecturas, rearticulaciones, reinterpretaciones que se van sucediendo pero que también van dándole vida, ¿no es cierto?, a las ideas liberales en la Argentina, sobre todo lo que es el liberalismo económico, ¿sí? Bueno, creo que esto después por ahí podemos conversar algunas cuestiones, pero bueno, creo que esto es todo, no quiero extenderme demasiado. Muchas gracias, Pablo. Como siempre, me encantó escucharte. A partir de tu exposición siempre surge un montón de preguntas para hacerte. Ahora vamos a pasar entonces Gracias. a la parte del comentario. Va a estar a cargo del doctor Gerardo Oviedo, que también es un compañero de la Universidad Nacional de Luz.
Eduardo lo conozco hace varias décadas, obviamente lo conozco a partir de allí, mi maestro, que siempre une un montón de personas, ¿sí? Querido Gerardo, te paso la palabra para que comiences con tus comentarios y preguntas. Bueno, gracias, Alejandro. Entiendo que se me escucha sin dificultad. Gracias entonces por invitarme a participar de esta mesa que me resulta muy enriquecedora, fundamentalmente porque cuando uno trabaja otras líneas es cuando, claro, más aprende de los colegas y también se siente en algunos puntos interpelados, como comentaba Pablo. A propósito de la reflexión de Daniel Duarte acerca del periodo que está en espera de su alta, yo estuve 2 años y medio en esa situación, así que lo entiendo perfectamente y no tengo más que esperar que él y todos sus compañeros y compañeras que están en la misma situación se resuelva cuanto antes. Desde luego que las intervenciones, no obstante que la primera está tan sustantivamente ubicada en el contexto colombiano, tiene, junto con las otras, particular significación en lo que creo que desde las últimas elecciones de Bolivia en adelante ya marca claramente una tensión, ¿no?, de la reacción, ¿sí?, antipopular en general, que va a padecer el continente, lamentablemente, dado que algunos son procesos políticos todavía incipientes, ¿no? De manera que este asedio de los gobiernos progresistas me parece un contexto en donde yo enmarco estas intervenciones. Tengo para Lucía, para Daniel y para Pablo preguntas, porque decía que básicamente me motivan interrogantes. Sigo el orden de exposición, ¿no? La muy interesante intervención de Lucía Picarella me despierta una pregunta, si se quiere, de carácter teórico-político, y se refiere a la noción de comunidad de resistencia como modelo híbrido ¿no?, de gestión participativa. Y yo me pregunto, si me ayuda la autora con esto, es si este modelo híbrido funciona como una suerte de vanguardia, entre comillas, ¿no?, del cambio social, estructural o sistémico desde el Estado, o es un paradigma alternativo de una nueva estatalidad democrático-popular para el propio gobierno progresista de Petro, ¿no? Esa es la pregunta que le haría a Lucía. Luego, hago las preguntas y dejo a los expositores, ¿no, Alejandro, si estás de acuerdo? Perfecto, Gerardo, esa es la idea. Bien, bien. Respecto a la exposición de Daniel Duarte y de su compañera que la incluyó, ¿no es así?, en el desarrollo, yo diría que tengo más bien una inquietud personal como docente, sería pertinente en este punto, no obstante que yo soy docente de grado y posgrado de hace muchos años, no tengo experiencia en enseñanza media, salvo de muy joven, pero he sido 30 años docente de primer año de la Universidad de Buenos Aires, con lo cual entiendo que me da una experiencia como para hacerme este interrogante, ¿no? Es decir, lo hago desde... Mi inquietud, digo, es estrictamente personal, pero sobre la base de la exposición, me interesó mucho remarcar o insistir el diagnóstico de crisis educativa del trabajo docente que ustedes proponen, Daniel y tu compañera, tu colega, frente a las evaluaciones motivadas por restauraciones conservadoras, ¿no? Más allá de la cuestión de si la financiación es pública o privada, en principio. Y entonces me pregunto, y esto sería puntualmente mi duda, si no está más en el largo plazo histórico, ¿no?, si se quiere desde el último tercio del siglo XX incluso, hasta el presente, si no está en descomposición
la figura misma del educador individual, ¿no? Además de las reconversiones capitalistas que padece el educador como fuerza de trabajo asalariada. Pablo, he tenido la fortuna de escucharlo, somos compañeros de UNLA, ya lo aclaró Alejandro, también somos compañeros con Alejandro. En este caso, hoy acá en USAL, siempre me resulta esclarecedora sus presentaciones. Yo me pregunto, Pablo, te pregunto, quizás es demasiado amplia, en este caso mi inquietud, pero es qué representaciones de la cultura nacional pueden reconstruirse en los neoliberales precursores argentinos, ya que este era un problema central de la generación del 37, ¿no? Como se demuestra en particular en las lecturas del Salón Literario de Marcos Sastre, ¿no? Porque ahí aparecería la divergencia fundamental, ¿no? Bueno. Muchas gracias, Gerardo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, por el mismo orden, van a hacer las intervenciones, comentarios, primero Lucía, después Daniel y después Pablo. Y le vuelvo a reiterar a Lucía que si quieres darle la palabra a alguno de los colegas o compañeros de Colombia, tranquilamente lo puede hacer. Eh, Lucía, te paso la palabra. Mil gracias, Alejandro. Sí, contesto a la inquietud, ¿no? De Gerardo y dejo la palabra a Ana María y Daniel Bejarano para que hagan unas puntuaciones, ¿no? Más y clarificaciones más. Gerardo, mil gracias por tu pregunta, porque de verdad eso es uno de los problemas, ¿no? Desde la ciencia política, cuando analizamos los modelos, sobre todo los modelos que están en curso, en proceso, incipientes, ¿no? Como estabas comentando. Como le dije, el modelo tiene todos los potenciales para hacer un cambio paradigmático y apostarle a un cambio social. Claro, la idea sería, ¿no? Que sea un cambio transformador impulsado desde el Estado, que tiene una visión, por supuesto, diferente frente a lo que ha sido desde siempre la historia de Colombia, y lo que ampara Colombia de volverse, ¿no? O de que estas herramientas sean unas herramientas para el presidente, es el hecho de que en Colombia no hay reelección. Entonces, a nivel constitucional, evidentemente no, por lo menos en el marco legal constitucional, no hay el riesgo de que haya posibilidad de reelección y que eso se vuelva solamente una herramienta populista, si consideramos no la palabra populista en el sentido negativo, decimos, del término más moderno. Y la idea, y también consideramos otra cuestión, que en Colombia no, la visión progresista, decimos así, no es institucionalizada, así como en Argentina o en Chile, ¿no? En otros países de América Latina, donde hay una larga tradición de toda forma de gobiernos de izquierda o de centro izquierda. Colombia luego prácticamente, ¿no? Esto es el primer gobierno de coalición, más bien, es una coalición además, ¿no? Que se junta al progresismo. Entonces, yo creo que debemos seguir confiando en que esos modelos que se están dando sean modelos que de verdad están apostando a la transformación del país, una transformación claramente de las estructuras estructurales. Recuerdo que el presidente y muchos de los directivos que están en las instituciones ahora públicas de Colombia fueron parte de un movimiento, ¿no? Que ha soñado y que ha anhelado esta paz, que ha soñado y que ha anhelado este cambio desde hace siempre, etcétera. Hay un marco legal que blinda, podemos decir, Colombia del riesgo de que esas herramientas se vuelvan solamente herramienta populista para ¿no? decretar un gobierno de 20, 30 años. Y desde la ciencia política también no somos, ¿no? Siempre lo hemos dicho, el riesgo es quedarse ahí, sea de izquierda o sea de derecha, o sea, hay que favorecer la alternancia
Y estos modelos que ahora se están dando sí podrían ser una base para que a futuro se pueda seguir mejorando, claramente siendo incipientes. Y el riesgo, pero también, ¿no? Puede ser a la inversa, y ustedes lo saben muy bien. Si llega un gobierno de ultraderecha, como es la vuelta, ¿no? Que se está dando ahora en todo el mundo, en Europa ya lo tenemos esto, ¿no? Desde hace unos años, América Latina parece estar nuevamente retomando esta ruta. El riesgo de un gobierno de ultraderecha en Colombia es aplastar totalmente con unos cambios en pro de justicia social o de claramente derechos sociales que han incluido personas y han favorecido, ¿no? Unos mejoramientos sociales importantes. Entonces, estamos justamente, ¿no? Controlando, decimos Colombia en este sentido, y vamos a hacerlo por todo este año para ver cuál es la ruta, evidentemente, que se va a establecer de aquí en un año. Pero yo creo, por lo bueno, que he visto, he tenido la suerte de vivir en Colombia 12 años. Entonces, por lo que he visto, por lo que he conocido, estos modelos podrían ser la base para algo si se van a institucionalizar. No sabemos qué va a pasar en un año, ¿no? Entonces, si será un experimento, una buena praxis, o si tendrán la posibilidad de ir abriendo un camino diferente en Colombia. Aquí, Gerardo, no sé si he contestado a tu inquietud, y quiero dejar la palabra a Ana María y Daniel, porque entiendo que luego ellos deben regresar, ¿no? En la gente. Perfecto, Lucía. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Bueno, efectivamente, la apuesta que Colombia Compra Eficiente ha dado refleja una clara contradicción a los principios del neoliberalismo y se alinea más con los modelos económicos alternativos. ¿Qué buscamos? Buscamos un desarrollo territorial inclusivo y sostenible. Buscamos la promoción de la economía popular, la soberanía alimentaria y sobre todo la dinamización de la economía en nuestro país. El hecho de incluir y de abrirle un mercado dentro de la compra pública a los medianos y pequeños productores ya en sí mismo es un reto y una ganancia para estos sectores de la economía. Al hacerlo a través de un acuerdo marco, pues es mucho más garantista de esta apuesta que tenemos de dinamizar la economía. ¿Por qué es mucho más garantista? Porque estos acuerdos marcos en Colombia, dentro de nuestro ordenamiento legal en materia de compra pública, son de obligatorio cumplimiento para las entidades del Estado. Es decir, que las entidades del Estado colombiano tienen la obligación de adquirir los productos tanto perecederos como no perecederos a través de nuestro instrumento de compra pública. Este instrumento ha sido diseñado de una forma segmentada, donde logramos incluir la participación de 28 departamentos de los 32 que tiene Colombia. Estamos a puertas de hacer una adjudicación cercana a los 500 proveedores de la economía popular, o sea, 500 productores, asociaciones productivas de alimentos y asociaciones campesinas, étnicas de Colombia, con una apuesta de lograr transar en los 2 años que dura este acuerdo marco alrededor de unos 6 billones de pesos, más o menos 1.5 millones de dólares, si no estoy mal. La apuesta va mucho más allá, y cuando hablo que genera o se acerca más a un modelo económico alternativo es porque va acompañada de algo supremamente importante para la Administración de Colombia Compra Eficiente en cabeza del doctor Cristóbal Padilla, que es el fortalecimiento de capacidades. Estamos convencidos que si nosotros transferimos el conocimiento
a los pequeños y medianos productores, una vez terminado el acuerdo marco al que nosotros dimos origen, ellos van a seguir en la capacidad de participar en los procesos de licitación pública que abra el Estado, independientemente de la línea política que se tenga, porque ya van a tener la capacitación y la formación necesaria para enfrentarse a un proceso de compra pública. Entonces, a través de los mecanismos desarrollados, tras la ruta de la democratización que de pronto Daniel nos hablará un rato, hemos diseñado la Escuela Virtual del Estado colombiano que está a disposición de todas las personas que quieran formarse en compra pública. Tenemos otros mecanismos alternos como los foros regionales, que es que Colombia Compra Eficiente con su equipo de capacitadores llega a los territorios, y las capacitaciones dirigidas a los diferentes sectores de la economía y a los diferentes participantes de la compra pública. Entonces, estamos impactando en materia de fortalecimiento de capacidades a los pequeños y medianos productores, sensibilizando a los compradores para que adquieran los productos a través de los mecanismos de compra pública que genera Colombia Compra. Y estamos generando una escuela de compra pública para la formación permanente de los participantes de estas actividades. Entonces, no es solamente el diseño de un acuerdo marco que permita la inclusión de la economía popular en la participación de la compra pública, es una estructura completa de fortalecimiento de capacidades, de formación a esos pequeños y medianos productores para que logren mantenerse en estos acuerdos marcos. Nosotros abrimos la puerta para que efectivamente empiecen a transar con el Estado colombiano, pero les estamos generando una formación para que se mantengan transando con el Estado colombiano a la terminación de este acuerdo. Daniel, no sé si quieras continuar. Quiero solo hacer una aclaración que se me escapó, si me permiten, ¿no? Durante la presentación y me conecto a lo que estaba comentando. Ellos están brindando, ¿no? Formación para que los potenciales proveedores, pequeños productores, sobre todo y economía popular, puedan seguir contratando con el Estado, ¿no? Más allá del color político que se dará a futuro. Y la ruta de la democratización, ahí creo que Daniel Bejarano nos puede explicar mejor, según mi opinión, junta dos elementos claves que son los de la economía, de la educación crítica popular, ¿no? De que los latinoamericanos ¿no? nos han enseñado este concepto y la educomunicación crítica, porque están mezclando de manera, no están potenciando la visión dialógica y participativa de la educación popular con las herramientas ¿no? digitales claramente que están dando. Entonces, organizaron, decimos, en este sentido, un modelo doble, presencial y virtual, pero igualmente anclándolo a las visiones ¿no? profundamente latinoamericanas de educar antes que todos y más allá de la visión y del proyecto, de la ideología en este momento claramente presente en Colombia. Entonces, no sé si Daniel, Ana, te agradezco, ya sé que debes regresar al trabajo, quiero saludar a Daniel Bejarano también, si nos puede explicar más esta mezcla entre comunicación, digitalización y visión ¿no? educativa popular alternativa que han tenido. No sé si... Sí, sí, sí. Hola, profe Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Un gusto Bien, nuevamente conversar igual, y Daniel, encontrarnos, igual, hablar contigo gracias. ya hace un par de tiempos, de años que hemos conversado. Saludos también a Ana María, a Pablo, a Hugo, a Gerardo, a Alejandro, a Daniel y a todas y a todos los que nos acompañan. Saludos desde Bogotá. Eh, Creo y considero desde lo personal que toda política pública y todo cambio cultural requiere unos procesos de educación, que es como pedagogía en acción permanente. Y la apropiación y el empoderamiento de un programa político, un programa social, un programa cultural requiere
no solamente informar en los medios o no solamente hacer la política pública y hacer un evento, decir que aquí está o se está haciendo un cambio, sino de, de apropiarlo. Esto sería también en consonancia con la institucionalidad, ¿no? El Estado en Colombia, pero en muchas partes del mundo también parece como una empresa privada o algo aparte que no hace parte de la cotidianidad de los ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Entonces, comprender y entender un poco es en la práctica, la teoría que el Estado somos todas y todos, porque vivimos en una nación, en un país, pagamos impuestos, tenemos una nacionalidad, etcétera, etcétera. En Colombia, como decía la maestra Lucía hace un par de minutos, es uno de los países más desiguales del mundo, a pesar de la biodiversidad y la riqueza enorme, la riqueza majestuosa que tiene América Latina y África y el país, sobre todo en Colombia. Entonces, ha sido un poquito complejo y difícil la apropiación y entender y comprender, digamos, este cambio cultural, este cambio de gobierno que estamos viviendo. Es la primera vez, no sé si todas y todos saben, es la primera vez que hay un gobierno alternativo de izquierda o algo un poco diferente a lo tradicional. Y eso ha generado un debate interesante y una discusión y sobre todo una apropiación de las políticas públicas y del Estado, entendiendo que la primera vez para muchas personas, digamos, tener una relación más de horizontalidad o de confianza incluso pues con el Estado, porque el Estado en Colombia siempre ha sido para los movimientos sociales, en su gran mayoría, un enemigo, ¿no? En particular, yo en un proceso de comunicación, de cine comunitario que se llama Ojo del Sancocho, donde he visto en donde el Estado colombiano ha asesinado a una cantidad de jóvenes, compañeros y compañeras, y han desaparecido. Y en ese sentido, siempre para nosotras y nosotros ha sido sentarnos con el Estado hasta hace un par de años, un enemigo, donde nos tocaba tener un protocolo y hacer unas investigaciones para que el funcionario no nos fuera después a poner en una lista negra. Y esa comunicación y esa relación con el Estado, pues ha cambiado en los últimos 10 12 años y en este gobierno, digamos, ha sido un poco más abierto y eso ha sido complicado. Y el tema de compras públicas, el tema del acceso a que los actores de la economía popular puedan contratar con el Estado, eso no sé muy bien en otros países cómo avanza, pero aquí es nuevo. Sé, la contratación pública ha estado de cierta manera, no sé si los términos correctos, secuestrado, privatizado o más bien ha tenido el privilegio solo algunas empresas o proveedores o personas, digamos, ¿no? eh, y específicamente los actores de la economía popular, o más bien, digamos, los ciudadanos y ciudadanas con una economía informal o regular, o una economía, digamos, que están en otros parámetros, pues ha sido poco. Y pues históricamente uno, por la cantidad de documentación y requisitos, y dos, también por la falta de experiencia y confianza de contratar con el Estado y entender todo este sistema de compras públicas que puede ser complejo en un primer momento y también es un tema cultural, ¿no? Entonces, Cristóbal, Padilla y Ana María y todo un equipo de trabajo de esta entidad de la Agencia Nacional de Contratación, pues ha hecho o están haciendo en este periodo un proceso gigante desde lo jurídico, desde lo administrativo, desde lo técnico, desde lo misional y obviamente desde la educomunicación, desde la pedagogía, este proceso de apropiación, de empoderamiento, de también que los actores de la economía popular podamos comprender y entender cómo es todo este sistema, cómo aplicar, cómo subir la información a un sistema de compras, qué documentación hay que tener. Todo este ejercicio que es, pienso yo, de lado y lado, ¿no? Que el Estado se debe ajustar, ese Estado social de derecho, ajustar a los contextos y las necesidades, y los ciudadanos debemos también, digamos, comprender cómo está toda esta estructura, pues, del Estado y de la transparencia, y etcétera. Es un ejercicio que yo creo que se va a demorar muchos años. Muchas de las entidades del Estado han estado, digamos,
aislada o ha estado solamente para algunos sectores. Y el sistema de compras públicas es uno de esos. Yo vengo de un sector de la cultura donde hemos trabajado durante muchos años, sobre todo el cine, tanto en América Latina, en el mundo, allá en Italia también, en Alemania, en Francia y pues, en Colombia, haciendo que el cine llegue a todas y todos. Y ha sido un tema súper complejo. Ya llevamos más de 25 años en ese proceso de lucha, hacer políticas públicas, de socializar, digamos, cientos de foros. Y solo digo porque el sistema de compras públicas o la democratización o el acceso es un ejercicio que hasta ahora comienza, es decir, que nos va a costar tal vez unos 5, 10, 15, 20 años para que realmente se pueda, digamos, el Estado pueda garantizar que, pues que no garantice en este momento, se pueda armonizar, se pueda equilibrar, se pueda hacer cambio cultural, que los actores de la economía popular puedan, digamos, acceder o puedan participar más desde lo cotidiano en la contratación pues, con el Estado y algo que sea la propia universidad también de cierta manera poder disminuir la pobreza y el hambre, ¿no? Que es pues, al final lo que se busca y ustedes saben que cualquier Estado capitalista, socialista, comunista, lo que quiera llamar en su constitución sociales en los ciudadanos y ciudadanas de la nación. Y en ese ejercicio, pues como funcionarios públicos, como ciudadanos y ciudadanas, como contratistas, como proveedores, etcétera, y como sociedad, bueno, ya lo dije, debemos trabajar en que ese principio de la mayoría de las constituciones pues, del mundo sea posible, que la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas sea muchísimo, muchísimo mejor. En Colombia, en muchos sectores está esa gran deuda en la agricultura, en el comercio, en la educación, en la cultura, en los servicios públicos, en la salud. Y además por la diversidad, más por por lo que es Colombia, que es un país de regiones, ¿no? Que es inmensamente rico. Eso también hace que, que las políticas no se puedan homogeneizar o no sean. No, ojalá nunca en ningún país la política sea una homogenización, sino que sea una diversidad. Aquí tenemos a la Guajira, que es como el Medio Oriente, ¿no? Aquí tenemos el, el nivel central, lo que llamamos Boyacá, Dinamarca, que es muy parecido a Europa en muchas cosas, digamos. Y tenemos también, digamos, el Caribe, que es el Palenque, que es muy parecido al África. Entonces, digamos que es una maravilla de país y cada territorio tiene unas especificaciones y unas culturas. Y en ese ejercicio, bajar la información del Estado Social de Derecho y de las políticas públicas es un ejercicio que requiere eh, una articulación permanente con otras entidades y tener en contexto, digamos, qué significa aguantar hambre, la Guajira, donde hay unas mafias, por ejemplo, una mafia mucho más grande que el narcotráfico, que es la mafia de los servicios públicos y del agua. El agua de la Guajira ha estado secuestrada durante más de 100, 150 o 200 años. Entonces, disminuir la pobreza en la Guajira es mucho más complejo y mucho más difícil que disminuir la pobreza en la región andina, por ejemplo, donde se tiene más acceso al agua, donde el agua, entre comillas, hay más posibilidades. En el Pacífico, disminuir la pobreza, digamos, por las mafias que hay, no solo el narcotráfico, sino las mafias de las tierras, donde las tierras pertenecen a 5, 6, 7 familias. En el Pacífico, pues es complicado el acceso a los alimentos, ¿no? El acceso al agua. En Colombia, incluso en la capital del país, en Bogotá, menos de una hora, hora y media, hay municipios donde no ha llegado todavía el acueducto y hay municipios donde no han llegado los servicios públicos. Entonces, digamos, a pesar de esa gran riqueza, que sacamos café, que sacamos oro, que tenemos cientos de especies, todavía, digamos, las condiciones políticas, sociales y económicas o el acceso a las garantías para todos los ciudadanos y todas es todavía un reto. Y sobre todo este tema de las compras públicas y el acceso o las posibilidades de disminuir la pobreza y el hambre en Colombia es todavía un reto que hace parte también de todos estos ejercicios de conversar, de compartir experiencias de otros países para a ver qué podemos
que podemos hacer aquí. Y eso es lo que estamos. La Agencia Nacional de Contratación tiene unas plataformas de socialización, de asistencia técnica, de capacitación presencial, híbridas, virtuales. Hay una escuela que se llama Formación en Colombia, o pueden buscar Escuela de Formación en Compras Públicas Colombia y ahí te sale. Ecosistema de Compras Públicas y Capacitaciones, y ahí les sale como los websites donde pueden tener el acceso a una escuela, el Learning, como decía la maestra Lucía esta mañana, que es 24 horas, 7 días a la semana, es muy fácil el acceso y allí está, digamos, todos los cursos con todas las posibilidades para, tanto para las entidades como los actores de la economía popular puedan ingresar y entrar y poder hacer este proceso de capacitación y de formación. Hacemos también un ejercicio que se ha hecho en esa administración que se llama la Ruta de la Democratización al Sistema de Compras Públicas, que es unas capacitaciones y formaciones en los territorios que buscamos, en los territorios más alejados de la geografía colombiana y o en aquellos donde ha habido poca presencia del Estado. Y claro, eh, así como no ha llegado la educación, la salud de calidad, la cultura de calidad, pues este sistema de compras públicas, digamos, es sui generis, puede llegar a muchos territorios donde el desplazamiento y donde los temas culturales o los contextos ambientales, económicos, políticos es complejo, es difícil. Entonces, todo un desafío que está haciendo, se hace un esfuerzo del director Cristóbal País, de todos los equipos aquí en la Agencia Nacional de Contratación. Muchas gracias, cualquier cosa, ahí estamos. Lucía, la maestra Lucía tiene todos nuestros datos, nuestra información. Gracias. Bueno, muchas gracias Daniel, muchas gracias Ana María, muchas gracias Lucía. Y ahora le pasamos la palabra a Daniel. Bueno, Gerardo, gracias por la lectura y gracias por la pregunta que me dejaste, la recupero. La pregunta que había hecho Gerardo es, bueno, si en el marco de esta restauración conservadora, y lo planteó correctamente desde fines del siglo pasado, no está en descomposición la figura del educador. Eh, hay una manera simple de responderla incluso en la que todos podemos acordar. La respuesta es sí. Está en descomposición la figura del educador. Lo que nos interesa a nosotros particularmente es tratar de entender el porqué, cuáles son las condiciones sociales que generan esa descomposición. Eh, Alejandro lo conoce bien, mi tesis doctoral fue sobre historia de la educación a fines del siglo XIX. Si nosotros sacamos una foto, 1870, 1880, 1890, nosotros vamos a ver que ahí los docentes también se quejan de bajos salarios, que el nivel de analfabetismo era altísimo, que había mucha resistencia de ingresar al sistema educativo porque no se comprendía que, por lo menos la población, ¿no?, a la que se trataba de educar, entre comillas, no comprendía cuáles eran las nuevas necesidades del mercado de trabajo, pero sí es cierto que se daba primero en el contexto de un Estado que se estaba desarrollando, vinculándose al mercado de trabajo. Y la otra particularidad es que el docente, hay un debate sobre si era un funcionario o no, pero si no el docente, los inspectores y los directivos sí, eran funcionarios de un Estado que tenía que cumplir una tarea progresiva en ese momento histórico. Bien, si nosotros sacamos la misma foto 100 años después, 1980, 1990, nos encontramos con docentes quejándose de bajos salarios, sí, no tan altos niveles de analfabetismo, pero sí con los mismos cuestionamientos, con la problemática sobre cuál es la orientación programática de la educación. Porque en la medida que luego de lo que decíamos, la descomposición de las políticas de estado de bienestar y el aumento revolucionario, descomunal del desarrollo tecnológico, se empezó a rediscutir los sistemas de formación orientados al trabajo. Eh, Se necesita de menos trabajo, al menos en el sector productivo. Por lo tanto, la educación empieza a cobrar, si no perder sentido, a cobrar un sentido diferente. Bien. Y eso es lo que los procesos de reforma que nosotros vamos analizando nos presentan como un hecho. Mientras que nosotros a fines del siglo XIX nos encontramos que el docente es un formador y que el estudiante se forman nuevos conocimientos, desde fines del siglo XX nos vamos a encontrar con que el docente es un facilitador y aparece taxativamente en las últimas reformas educativas, y el educando, el que se tiene que educar,
tiene que educarse en nuevas habilidades. No tiene que tener conocimientos. Se entiende, ¿no? La diferencia es una diferencia de palabras nada más, pero que esconde justamente esto a lo que nos referimos. Bien, estamos en un mercado de trabajo muy cuestionado, muy puesto en dudas, no solo por el aumento del desempleo y la pauperización salarial, etcétera, sino justamente por el ingreso de nuevas tecnologías que nos están haciendo ver que se requiere de otros tipos de formación. Y eso va en detrimento de la formación, pero también de los formadores. Entonces, al cambiar el rol social del formador, al perder sentido, también en algún punto cambia ¿cómo es la palabra que utilizaste? Cambia el rol de su figura. Bien. Pero dejo entre corchetes. Hay una descomposición en la figura del educador, y si nosotros empezamos a escarbar un poquito, hay una descomposición en la figura del médico, hay una descomposición en la figura del político. Bien, o sea, hay un desprestigio absoluto de diputados y senadores, sin importar, no estoy haciendo acá de diputados de un palo político o de otro, ¿no? Es como un ámbito desprestigiado, cuando bien sabemos que hace 50, 60 y ni hablar 100 años atrás, el médico, el político, eran autoridades, más allá de que uno esté de acuerdo con esa persona o no. Bien. Estamos en un proceso de cambio, cierro con esto. Eh, en ese proceso de cambio uno tiene que no solo preguntarse el porqué de los cambios, sino también tratar de ver para dónde uno va. Y en ese sentido, aprovechando la intervención de Lucía y de los compañeros, empezar a ver si los nuevos ejemplos de transición, de intervención, cobran un carácter progresivo, es decir, tienden a resolver y ayudar a las necesidades de las mayorías sociales, o como vos lo pusiste sobre el tapete, tienen un carácter conservador y siguen permitiendo la centralización y el control del poder por parte de los mismos de siempre. Eso. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le pasamos la palabra a Pablo. Bueno, la pregunta de Gerardo está genial y podríamos estar hablando muchísimo, pero es muy interesante porque da en algunas cuestiones que me interesa remarcar. A ver, yo lo voy a abordar desde dos lugares, ¿no? Primero, nosotros conocemos por todas las intervenciones que tienen la generación del 37 en el Salón de Marcos Sastre, sobre todo, bueno, más las intervenciones de Alberdi, que hay una idea, ¿no? De que, repongo un poco la lectura de Alberdi. Eh, Según nos dice allí en esas primeras intervenciones, hubo el problema de Argentina luego de de la independencia fue que la acción precedió a las ideas, a diferencia de las revoluciones europeas, ¿no? Lo estoy diciendo muy esquemáticamente. Dice, bueno, tenemos que ordenar, tenemos que ir ahora al plano de las ideas para ordenar la acción, ¿sí? Esa cuestión de la primacía de las ideas, de ordenar, de generar de primero plantear una orientación para después orientar la acción, esta idea del intelectual orientando la política, ¿sí? Está presente en las generaciones liberales postperonistas o que presentan de hecho ellos rescatan mucho esa cuestión, ¿no? Por ejemplo, Venegas Lynch, abuelo, dice en 1961 en un discurso de la bolsa frente a la Bolsa de Comercio de Córdoba. Dice, las ideas invariablemente preceden, perdón, a la acción humana que se concreta siempre en conducta deliberada. Las ideas son y han sido siempre el motor de la historia. Acá obviamente hay una discusión solapada con el marxismo, ¿no? Con el materialismo. Y después sí dice, el motor de la historia es la filosofía liberal de la vida social, promovida por una variedad de pensadores a lo largo de 3 siglos, Adam Smith, Locke, Tocqueville, hasta los profesores von Mises y Hayek, que no pueden dejar de mencionarse entre los eminentes pensadores contemporáneos pertenecientes a la escuela liberal. Entonces, hay en principio está esta idea de cómo se piensa el intelectual frente a la política y cómo piensa la intervención cultural, ¿sí?
y cómo piensa el plano. De hecho, el plano cultural es un plano de intervención, sobre todo en las generaciones liberales del siglo XX, y un campo de batalla, porque ellos ya en los 60 hablaban de la necesidad de dar una batalla de ideas o lo que se llama una batalla cultural. Y el objetivo de esta batalla cultural tenía como distintos, también no es homogénea la lectura que ellos hacen. Porque el objetivo de esta batalla cultural en un punto es reformar la mentalidad de la población. Esto lo dice Alzogaray claramente. Entonces, eso tiene hasta una labor pedagógica en ese punto. Dice, nosotros vamos hacia una reforma de la mentalidad de la población que tiene que adaptarse a los cambios de la economía. Y somos como predicadores en el desierto, predicando nuestra verdad con el objetivo de reformar la mentalidad de la población a través de una larga marcha, una larga peregrinación en el campo de las ideas y obviamente todo esto con financiamiento y con mucho apoyo internacional, pero lo plantean así, ¿no? El campo de cultura como campo de batalla con el objetivo de transformar la mentalidad de la población. Y después acá hay como dos vertientes. Está la vertiente de Alzogaray, que es más pedagógica, que dice esto es a largo plazo. Alzogaray es una figura que crea, por un lado, partidos políticos, después think tanks o centros de estudio y de pensamiento, como el Instituto de la Economía Social de Mercado. Es una figura muy importante porque abre la puerta a todo lo que va a ser después la Fundación Mediterránea, la Fundación el SEMA, la FIEL, todos esos think tanks que después intervienen durante el gobierno de Menem, ¿no? Que orientan un poco los planes económicos. Y ahí hay toda una contradicción, decía, porque así como Alzogaray plantea toda una pedagogía destinada a cambiar la mentalidad popular, la línea más de Venegas Lynch dice, no, la mentalidad popular, acá tienen todo un juego extraño con la fenomenología, dice, la mentalidad popular es la mentalidad del tipo de a pie, de la persona de a pie que ve, que procede con una actitud naturalista, ve los resultados inmediatos, quiere plata en el bolsillo, quiere demandas inmediatas, son las demandas de las masas, eso no se puede cambiar, lo que hay que hacer es dejar la economía en manos de expertos. Dejar la economía en manos de expertos y que sean los expertos con su saber técnico los que dirijan la economía y que la población no tenga injerencia, el pueblo no tenga injerencia en el plano económico. De hecho, hay todo un objetivo de despolitizar la economía, de que no se discuta sobre economía, sino que se discuta sobre política, pero no sobre economía, donde es un plano que debe quedar en manos de los que pueden mirar a largo plazo, los que piensan en órdenes más estructurales, en órdenes esenciales, ¿no? Que no es el plano del sujeto de a pie, digamos. Entonces ahí hay toda una discusión, y hay toda una discusión, también ahí se juega también qué tan popular o qué tanto apoyo popular puede tener el liberalismo en la Argentina. Para Alzogaray, que es una persona que se pasó fundando partidos, desde el Partido Cívico hasta la UCD, busca un apoyo popular y una reforma cultural profunda en la Argentina. Venegas Lynch y otro, Pinedo en un punto, y otros intelectuales que están agrupados en el Centro de Estudios sobre la Libertad, que funda a fines de los 50, que es el prototipo de la SEADE, que después lo va a dirigir el hijo, Venegas Lynch, hijo. eh, Tiene la idea de que la economía debe quedar más en manos de los expertos, las decisiones económicas deben quedar en manos de los expertos y hay un lugar donde la población o el pueblo, el sujeto a pie nunca va a poder acceder y nunca va a poder comprender esas variables abstractas de la economía, esas variables bueno, más estructurales donde no se puede, no puede intervenir el Lego, digamos, tiene que quedar en manos de expertos. Esa es una tensión que está hasta el día de hoy, me parece, en el liberalismo argentino. Y ahí se juega también qué tan popular o no, o qué tanto apoyo popular o no puede tener. Hay toda una labor, con esto termino, toda una labor que van a hacer las usinas de pensamiento, los centros de expertise o los think tanks, de permear el lenguaje, de permear la cultura, porque son actores fuertemente que tratan de generar una cultura política, ¿sí? Son actores que intervienen en el campo de la cultura para enmarcar el lenguaje, para disputar el sentido común, básicamente. Ellos mismos lo dicen, hay que disputar el sentido común. Entonces está esa cultura como campo de batalla, los think tanks, los tanques de pensamiento son los que se despliegan, a veces sin metáfora, ¿no? Sobre el campo de la cultura, pero está esa idea bueno, en quién queda, va un poco con lo que decía Daniel, ¿no? ¿Quién tiene
la capacidad que hablaba recién de cómo está desprestigiado el papel de ciertas autoridades, ¿no? El médico, el docente. ¿Quién tiene quién es el dueño del saber con pretensiones de verdad? ¿Y dónde se produce ese saber? ¿Sí? ¿Dónde se produce y cómo divulgarlo entre la opinión pública? Me parece que esa es una discusión que está hoy en día, se le está disputando a las universidades eso hoy. Se está disputando el lugar de producción de un saber verdadero. Las universidades nacionales hoy en día están siendo disputadas en ese sentido, el CONICET también, todo lo que es las instituciones más clásicas, digamos, y están surgiendo todo este saber experto que tiene más de 50 años de historia en la Argentina, está disputando el lugar de quién produce verdad y cómo se comunica a la población y cómo se reformatea la cultura a partir de allí. Bueno, eso es lo que llama la batalla cultural, básicamente. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Bueno, vamos a ir cerrando. Gracias. ¿No quería agregar algo, Gerardo? Eh, no, muy brevemente, es notoria eh, la contraposición entre las exposiciones, los contenidos de los colegas de Colombia y de Pablo, porque está clarísimo, pensando en términos de alternativo, dado que tenemos aquí al maestro Bobiagini. Esto efectivamente es la alternativa, ¿no? Un poquito en los extremos del subcontinente, ¿sí? La democratización radical que están protagonizando con tanto entusiasmo nuestros colegas de Colombia y la restauración neoconservadora en curso. Hay un debate, yo no soy el más indicado, ¿no? Pero hablaría de la nueva derecha internacional, ¿no? También Lucía señaló esto en relación a Europa, la internacional derechista que está ahora en camino también de capturar, ¿no es cierto?, los espacios que lamentablemente están dejando las experiencias más progresistas de lo que un compatriota de Lucía, el filósofo Gianni Bátimo, llamó ni más ni menos que el comunismo sudamericano, ¿no? Para caracterizar sobre todo los procesos del chavismo y de Evo Morales en su primera época, ¿sí? Estas experiencias, no exentas, por supuesto, de conflictos y de dificultades, nadie puede negar eso, pero asediadas por la nueva derecha internacional. Es muy pertinente el análisis de Pablo, mostrando que la Argentina tiene casi, diría, una responsabilidad ética en el campo progresista y popular en un sentido amplio, de disputar esta batalla cultural, y encuentro en la experiencia de los colegas colombianos, a partir de hoy, de este encuentro de USAL, una alternativa que merece ser celebrada y que les deseo todo el éxito y la consecución posible. Sí, yo, si me permite agregar algo, porque me parece interesante lo que dice Gerardo. eh, Toda esta organización transnacional del campo de derecha y del campo liberal, neoliberal, libertario, si ustedes quieren, que está muy hibridado y que ha sido una reacción a lo que en América Latina, de los primeros años 2000, se llamó la marea rosa. Cuando surge la marea rosa, donde la crisis argentina del 2001 tiene mucho que ver con toda una reconversión del pensamiento liberal, neoliberal, que se da en los últimos 20 años, porque ahí fracasan el punto más álgido, donde se muestra el fracaso de las reformas estructurales para Latinoamérica, promulgadas por el consenso de Washington y un montón de economistas y expertos ligados a think tanks internacionales. Ahí se da toda una reconversión que llega hasta hoy, de la que de hecho el gobierno argentino es una emergente, donde dicen, bueno, algunos dicen hay que ir por un liberalismo más social, más de centro derecha, esto ya surge en los primeros años 2000 y después surge una vertiente dura, dicen, no, lo que hay que hacer es ir con reformas más a fondo, con políticas de shock y con reformas estructurales de segunda generación, que eso es lo que hoy está gobernando la Argentina, pero pensar que esto fue una reacción a la marea rosa, porque ellos dicen, bueno, la marea rosa planteó una alternativa para América Latina y ahí ellos empiezan a reorganizarse a nivel internacional, porque esto tiene que pensarse a nivel internacional, si no, hay muchas cuestiones que se nos escapan. Empiezan a reorganizarse a nivel internacional, sobre todo con conexiones con España en todo Iberoamérica y a través de la Fundación Atlas también,
que es algo que hay que estudiar también para entender mucho de las reconversiones que ha tenido la derecha en Latinoamérica, y siempre tienen como alter a estos grupos. De hecho, termino con esto. Hoy en día, ustedes habrán escuchado la Fundación Faro de Agustín Laje. La Fundación Faro está ligada al Foro de Madrid. El Foro de Madrid fue promovido por la Fundación Disenso de Sánchez Abascal, de Santiago Sánchez Abascal, donde tenía ligado a Vox, al partido Vox, y ellos dicen, así como está el Grupo Puebla, que son totalitarios, comunistas, ligados al narcotráfico, bueno, nosotros tenemos un nuevo grupo para contrarrestar esto, y se están armando internacionalmente desde hace varios años, nada más, perdón. Bueno, si les parece bien, no sé si alguien más quiere hablar, vamos cerrando el panel. Me gustó mucho, estoy encantado con todas las exposiciones. Hemos visto el neoliberalismo de distintos puntos de vista. Desde Argentina nos hemos enriquecido con la experiencia de Colombia. Eh, Quiero agradecer a Lucía, a Daniel, a, a Pablo, a Gerardo por su participación. Quiero agradecer a las compañeros y colegas de Colombia. Quiero agradecerle a Hugo Biagini, que también participa, que siempre ha estudiado en los últimos años el neoliberalismo. Y quería concluir con algo bueno, porque cuando estuviéramos hablando siempre todo es negativo, que Hugo Biagini ha donado estos últimos años toda su biblioteca a la Universidad Nacional de Lanús, y que podemos disfrutar de esa biblioteca, pero como estamos en un neoliberalismo, su biblioteca está en cajas, esperando a tiempos mejores para poder hacer una sala, como la sala Cafiero, en la biblioteca de la universidad, ¿no? Y con esto quería cerrar el panel, agradecerle nuevamente a todas y a todos, y vamos cerrando entonces el tercer día de estas jornadas de identidad cultural y política exterior y Jornada Internacional de Historia de la Educación. Les agradezco mucho a todas y a todos. Nos vemos. Gracias. Hasta Gracias. luego. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias, Muchísimas gracias a Nos gracias, todos. hasta vemos. luego. Gracias, Alejandro. Chao. Saludos a los compañeros y compañeras de Gracias, Colombia. saludos a todos. Gracias, saludos, felicitaciones a los compañeros de Colombia. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Feliz día para todas y para todos. Gracias. Sebastián.